Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Recuerden que el grupo actual en el que se encuentran es M2C1G76-057 y esta segunda semana comenzó desde el pasado 21 de julio, es decir, desde el día lunes, y va a finalizar el próximo 27, es decir, el día domingo. Hoy es viernes, nos quedan unas horas del día de hoy y después tendremos sábado y domingo para que ustedes puedan enviar sus actividades de esta semana antes de que llegue el tiempo límite para realizar estos envíos, ¿vale? Entonces voy a avanzar. La secuencia de trabajo para el día de hoy es una bienvenida, un propósito, la revisión de contenidos y dudas y comentarios que ustedes puedan tener con respecto a las actividades de esta semana. Recuerden que estamos en la segunda y que estamos basadas en los contenidos de la unidad número 2. Entonces vamos a revisar ahora el propósito de este espacio.
El propósito del espacio es que se puedan intercambiar puntos de vista. Recuerden que todo esto es con base a lo que ustedes hayan podido revisar de esta segunda semana, tanto en contenidos como las actividades, que pueden ser las formativas o las actividades integradoras y por supuesto las dudas que puedan tener con base a lo mismo para que eso mismo permita que podamos revisar todo lo que consta esta semana, que de igual manera el día miércoles ya pudimos revisar a través de las actividades. De igual manera se resolvieron algunas dudas, pero en caso de que haya más, este espacio es justamente para que se puedan resolver con base a lo que hayan podido revisar. Entonces vamos hacia lo que son las reglas en etiqueta. Recuerden que las reglas en etiqueta nos permiten mantener una comunicación más eficiente. Entonces recuerden que para llevar a cabo sus participaciones tienen que utilizar la herramienta de participar, que es la de la manita que se puede encontrar en la parte superior, inferior o hacia alguno de los costados, dependiendo de el dispositivo en el que se encuentren conectados. O puede ser también por la versión que tengan de Teams o si no descargaron Teams y están desde Internet también. Ahí tiene que aparecer la opción para poder levantar la manita antes de llevar a cabo la participación. Ahora voy hacia lo que son los objetivos, perdón, los contenidos de lo que es esta segunda semana para poder revisarlos. Bien, recuerden que ese esquema de contenidos es lo que abarca todo el módulo número 2, ya que tenemos aquí las 4 semanas. Como tal, nos encontramos en la segunda, que está basada en los contenidos de la unidad número 2. En cuanto a lo que fue la unidad número 1, fue la semana número 1. Y para la siguiente semana tendremos la semana número 3 con la unidad número 3, pero esa semana va a ir mucho de la mano con la semana actual en la que nos encontramos, ya que sus recursos como tal para la elaboración de las actividades de la tercera semana están basados también en esta segunda. Entonces sí es bien importante que se despejen todas las dudas que haya con respecto a esta semana
para que cuando comencemos la siguiente ya no vaya a haber ninguna duda con respecto a la segunda y se pueda avanzar perfectamente a la tercera, embonando los conocimientos de ambas unidades con la elaboración de las actividades. Y para la última semana ya tendremos la integración de las tres unidades de las 3 semanas. Y por ahora, bueno, avanzamos con lo de la 2. Pero antes de avanzar, ¿pueden comentarme cuáles son las dudas de sus actividades de esta semana, por favor? Recuerden utilizar la herramienta de participar antes de encender su micrófono. Bueno, voy a avanzar porque no hay ninguna participación.
Bien, entonces tenemos lo que es la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender. Esta unidad tiene un propósito en el cual van a estar basados los temas como tal de la unidad. El propósito es que ustedes puedan leer diversos tipos de texto de manera eficiente a través de lo que es el empleo de técnicas, ya que para estas actividades tenemos distintas lecturas. Entonces, el poder trabajar con la lectura y la comprensión de las mismas nos va a permitir también elaborar resúmenes, ya que a partir de ellos podemos identificar ideas principales, organizarlas y también trabajar con nuestra capacidad de expresar aquello que ya pudimos comprender de lo que leemos. Es decir, basarnos en un texto para poder explicar con nuestras palabras lo que estamos comprendiendo de dicho texto. Entonces vamos hacia el primer tema, que es el de la lectura.
El primer tema es el de la lectura. La lectura como tal nos permite que podamos trabajar con distintos beneficios que nos brinda la misma, pero también es para tomar en cuenta cuál es la importancia que cada quien le está asignando actualmente a la lectura, porque puede tenerla o no como un hábito, pero eso no significa que si no la tiene como un hábito que no pueda tenerla, sino más bien que tiene que trabajar en lo mismo para que pueda tenerla como un hábito, ya que no solamente es para esta semana que se llevan a cabo lecturas, sino también para la siguiente. Así que sí es bien importante que se retome como tal la misma para recordar que no solamente es para trabajarla en el ámbito académico, sino también que nos permite trabajar con nuestra creatividad, con nuestra imaginación, con nuestra capacidad de expresión, aprender palabras nuevas, mejorar incluso nuestra ortografía porque podemos ir aprendiendo palabras nuevas y todo esto nos permite como tal mejorar en distintos aspectos. Entonces, esta es como tal parte de uno de los primeros temas y recordar cuál es la importancia que tiene la lectura, pero también que sepamos identificar si es que la lectura nos agrada o no nos agrada. Y si nos agrada, qué tipos de lecturas nos llaman la atención, cuáles no. ¿Por qué? Porque cada uno, al ser seres humanos, somos diferentes, tenemos gustos e intereses distintos. Entonces, no siempre nos va a llamar la atención lo mismo, pero sí podemos trabajar con lo que nos llama la atención para que podamos como tal ir avanzando hacia lo que es comprender la lectura, pero también que podamos trabajar con distintas estrategias que nos permitan mejorar en esa comprensión de la lectura. Desde y partiendo como base desde la manera en la que leemos, es decir, si leemos en voz alta, si leemos sin emitir algún sonido, también los espacios en los cuales nos encontramos, si nos gusta subrayar o quizá preferimos tomar notas o ir armando un esquema. Entonces, todo esto nos permite trabajar como tal la lectura hacia aquello que, repito, es lo que nos llama la atención y qué es lo que no tanto. A través de las actividades integradoras, ustedes pueden ir identificando los temas que les llaman la atención y aquellos que no tanto, porque repito, eso también involucra muchísimo de qué tanto leemos o con qué frecuencia lo hacemos, porque de esta manera vamos viendo qué es aquel tema que nos llama la atención y que eso nos permite mantener justamente la atención enfocada hacia aquello que estamos leyendo. Ahora voy hacia el texto, que es el siguiente tema.
Como tal, tenemos el texto, que es el siguiente tema. Antes de comenzar, ¿alguien recuerda cuál es la estructura del texto? ¿Cuál es la estructura principal? Te escucho, Rosa. Te escucho, Rosa. ¿Sería la planeación? No, la estructura principal del texto. Bueno, entonces tenemos como tal que en el texto vamos a encontrarnos con que primero está compuesto por una palabra. Esta palabra a su vez va a tener un conjunto de palabras, un enunciado y varios enunciados van a formar un párrafo. Como tal, cuando tenemos ya los párrafos, entonces en un texto siempre vamos a tener una introducción o un inicio. Vamos a tener también un desarrollo conocido como em, cuerpo y por último vamos a tener una conclusión final o cierre. Se puede conocer de distintas maneras. Sí, Rosa, te escucho, veo que tienes tu mano levantada. Rosa, te escucho. Disculpa, se me olvidó bajar la mano. Entonces, una vez que tenemos esta estructura del texto, vamos a encontrarnos con que sí tenemos un texto, pero se puede dividir en distintos tipos. Ya esto lo pueden ver a través de la actividad de selección de texto e ideas aplicables y por supuesto a través de sus recursos que nos podemos encontrar con que tenemos el literario, por ejemplo, el científico y a su vez cada uno de los textos, esos fueron solo dos ejemplos porque tenemos muchos más tipos de texto, cada uno va a tener como tal sus distintas características y estas características van a permitir que se identifique como tal cuál es el tipo de texto que estamos leyendo. Entonces, al mismo tiempo en el que vamos identificando el tipo de texto, también podemos notar que nosotros a la vez podemos construir también un texto desde que tenemos la comprensión de una lectura, por ejemplo, al armar un resumen, también va a tener ciertas características que tienen que cumplirse. Entonces, al momento de realizarlo, podemos trabajar con lo que es principalmente un resumen. El resumen es una herramienta que nos permite como tal sintetizar la información que acabamos de leer, pero también que nosotros podamos como tal explicar con nuestras palabras lo que pudimos comprender, especialmente si le estamos explicando, por ejemplo, a otra persona lo que comprendimos a través de un resumen, es más sencillo poder armarlo y que la otra persona pueda comprenderlo, pero para que esto sea posible, primero tenemos que comprenderlo nosotros, es decir, quien está llevando a cabo la lectura principal.
Ahora sí, vamos hacia lo del resumen. Entonces tenemos como tal el resumen como una de las herramientas principales dentro de una lectura. Primero vamos a tener un texto, el cual vamos a leer. Entonces, el primer paso para llevar a cabo nuestro resumen es una lectura. Esta lectura tiene que ser de comprensión. ¿Por qué de comprensión? Bueno, si tenemos 100 páginas, debemos leer las 100 páginas, pero tratar de comprender al máximo todo lo que contienen esas páginas. Si hay alguna palabra desconocida, la podemos buscar en internet, la podemos buscar en un diccionario, podemos preguntarle a alguien si sabe qué significa esa palabra, para que no vayamos avanzando y como tal sin comprender lo que estamos leyendo, especialmente si es de un tema que no conocemos del todo, porque por supuesto algo que conocemos va a ser más fácil de comprender que algo que no conocemos o que recién estamos conociendo. Entonces, esa lectura de comprensión nos va a permitir avanzar durante la misma hacia lo que es el siguiente paso, y esta es la identificación. Al momento en el que nosotras vamos leyendo, podemos ir identificando distintas ideas que son las ideas principales del texto, es decir, qué es lo que quiere decirnos el autor o la autora a través de su texto, lo que implica como tal el texto que estamos leyendo y también podemos ir identificando si es que hay personajes, si es que hay fechas, básicamente datos importantes que podemos ir extrayendo y que a su vez al ir aplicando alguna técnica dentro de nuestra lectura, que es una técnica de lectura, podemos ir tomando notas o quizá hasta subrayando. Entonces, al momento de ir haciendo esa identificación, ya vamos dándonos una idea de qué vamos a incluir en nuestro resumen. En el tercer punto vamos a describir justamente lo que vamos identificando, pero
ya como tal, para plasmar el resumen, ya es en el último paso, recordando que nuestra redacción debe ser clara, debe ser breve, pero también debe contener información importante y que en todo lo que corresponde a nuestra redacción, revisemos también los signos de puntuación, todo lo de la cuestión de la ortografía y todo lo que permita que nuestro resumen pueda ser comprendido en la mayor cantidad posible de ideas que vayamos anotando. Entonces, sí es bastante importante que podamos ir revisando todos esos puntos al momento de elaborar nuestro resumen y que justamente podamos irlo trabajando con la elaboración de distintos resúmenes. Por ejemplo, para las actividades de esta semana, en la tercera nos da la opción de elaborar un esquema o un resumen, pero para la actividad integradora 4 sí o sí debemos llevar a cabo como tal un resumen. Entonces, a través de la elaboración del mismo, vamos trabajando lo que es el resumen, pero también para ir mejorando en aquellos aspectos que quizá no comprendimos también en la primera elaboración del resumen, pero conforme vamos practicando vamos a ir mejorando más aún. Ahora sí, voy con lo que es recordar que también el resumen debe ser o debe incluir en caso de que tengamos información externa, si colocamos citas directas o indirectas, siempre debe llevar referencias. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo información de un autor o una autora externa a nosotros. Y para brindarle el crédito correspondiente, las citas y las referencias siempre son importantes. Ahora, ¿hay alguna duda con respecto a las actividades integradoras de esta semana? Vale, en vista de que no hay ninguna participación, voy a presentar entonces la plataforma.
Bien, entonces aquí tenemos lo que es la plataforma. Aquí les voy a realizar una invitación para participar en el foro Aprendiendo. Recuerden que tenemos como tal el foro Aprendiendo, cuyo propósito es que se pueda trabajar como tal los temas de la semana a través de dudas, comentarios o sugerencias. En este caso, para esta segunda semana, es con lo que es el tema principal, que es el resumen y también las expresiones orales o escritas y Internet como fuente de información para la búsqueda, ¿vale? ¿Cómo pueden participar ustedes? Pueden participar publicando dudas, comentarios o sugerencias. También pueden revisar los comentarios de sus compañeros o compañeras y ver si es que hay alguna similitud o diferencia entre lo que participaron sus compañeros o compañeras y ustedes y responder con la información adecuada, ¿vale? Recuerden que como tal el foro no es para dar una respuesta hacia las actividades ni integradoras ni formativas. Sí permite que haya una ayuda mutua, pero, por ejemplo, brindando sugerencias o alguna herramienta que les haya sido útil a ustedes, sí, eso sí, pero dar respuestas como tal específicas, no, ¿vale? Entonces, está ahí el foro Aprendiendo. Recuerden que cada semana tenemos un foro Aprendiendo con los temas de la semana que van cambiando semana con semana. Para esta semana son los de la unidad número 2, que justamente es para retomarlos a través de sus participaciones. Así que les sugiero, les invito que pueden llevar a cabo estas participaciones dentro del foro Aprendiendo. Esa es una de las actividades que tenemos esta semana. Las actividades integradoras son las que vimos ya de manera general dentro de lo que fue el espacio del día miércoles, pero de igual manera les hago un recordatorio rápido porque al ser viernes ya únicamente les quedarían 2 días completos para enviar las actividades, pero es importante que se anticipen, que no vaya a suceder que dejen para el último momento enviarlas y que llueva y que se vaya la luz y que ya no las puedan enviar cuando las pudieron enviar un día antes a lo mejor. Entonces sí es importante que puedan organizar sus tiempos para anticiparse a realizar sus entregas. Entonces, actividad integradora número 3, selección de texto e ideas aplicables. Aquí trabajamos la lectura con varios beneficios, que era lo que les mencionaba a través del tema. Y lo que se tiene que realizar, recuerden que es que nos vamos a un documento nuevo, haremos un documento nuevo, tenemos aquí 8 opciones distintas, solo vamos a elegir una y esa opción que elijamos es de la que vamos a basarnos para contestar lo que nos pide. En el primer apartado vamos a colocar nuestro título, el autor, la fecha de publicación, fijándonos súper bien que sí coloquemos la fecha de publicación y no la fecha de consulta. Son dos fechas diferentes. Que también coloquemos las características del tipo de texto y las ideas principales del texto. Recuerden que son mínimo 3. Ya después de haber colocado eso, tenemos que elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Ustedes deciden cuál de los dos y si van a elaborar un esquema, también recuerden que cada esquema tiene características diferentes que tienen que ser cumplidas en la elaboración del esquema. Vamos a escribir también un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué les interesó esa lectura. Después van a mencionar y describir mínimo 3 estrategias que hayan utilizado para realizar su actividad y van a colocar 2 nuevos conocimientos que adquirieron a partir de las lecturas que realizaron. Y listo, ya tendremos como tal nuestra actividad integradora número 3, ya solo nos quedará enviarla. Recuerden que todas las actividades cuentan con una rúbrica, que es esta. Esta rúbrica nos permite como tal que podamos ver qué es lo que podría faltarnos para entregar en nuestra actividad, ya sea, por ejemplo, que excedamos la cantidad de líneas solicitadas o que sea menor también, que tengamos faltas de ortografía o de puntuación, también con lo que respecta a la comunicación, qué son las reglas en etiqueta, si estamos seleccionando las estrategias, si aplicamos estrategias, si hacemos nuestro análisis, si cumplimos al 100% o al 90 o al 80. Todo esto tiene que ser cumplido en su mayoría. Lo ideal es que se cumpla todo, pero que si ustedes van avanzando y no están seguros o seguras de que ya cumplieron todo, pueden revisar la rúbrica y aquí siempre va a venir todo lo que tiene que llevar la actividad
y que en caso de que no tenga, cuál sería la calificación que tengan. Entonces, por favor, revísenla porque sí es bien importante que estén conscientes de cuál es la actividad que están entregando y qué es lo que se va a calificar de esa actividad, que siempre, siempre, siempre va a ser lo que está en la rúbrica, ¿vale? Entonces, esa es la actividad integradora 3. Vamos a ver la 4. La actividad integradora 4 es la del resumen. Igual nos vamos hasta abajo. Recuerden que esta no es para elaborar un documento desde cero, ya que tenemos como tal un documento editable que tenemos que descargar y tenemos que ir colocando las áreas que se nos solicitan. Primero tenemos que colocar, eh, o mejor dicho, seleccionar una de estas tres lecturas, llevar a cabo la lectura, descargar el documento del resumen y una vez que hayamos descargado el documento, entonces vamos a realizar todo lo que está en ello. Recuerden que en el espacio del día miércoles, que fue el espacio abierto para el aprendizaje del día miércoles, revisamos todo el documento y todos los apartados. Entonces, si tienen dudas, les sugiero revisar el espacio. Y si aún así, después de revisarlo, les queda una duda, por favor, a la mayor prontitud, indíquenme la duda porque ya es viernes, ¿vale? Entonces, sí tenemos como que el tiempecito contado para poder entregar la actividad. Y tenemos dos actividades formativas. Igual vamos a abrirlas porque sí es importante entregar todo lo de la semana. La actividad formativa 3, que es la de la escritura, como tal, tiene de propósito que ustedes puedan reconocer cuáles son los elementos para escribir un texto. Entonces, tienen 3 intentos permitidos, ¿vale? En todas las actividades formativas tienen 3 intentos. Estos 3 intentos pueden realizarlos para obtener una calificación más alta. La calificación más alta es la que se va a sentar. Pero si desde el primer intento ustedes ya obtuvieron esa calificación, ya no es necesario que hagan los otros 2 intentos, ¿vale? Entonces aquí recuerden guardar y enviar. Esta es la actividad formativa número 3 y tenemos la actividad formativa 4. También es un cuestionario. Esta se llama leer para comprender. Y como tal, vamos a trabajar también con preguntas. Va a poner como tal en práctica sus habilidades con la lectura de comprensión. Recuerden que la lectura es uno de los temas principales de esta semana, ¿vale? Entonces, igual, tienen 3 intentos permitidos. La calificación que se va a sentar es la más alta, pero si obtienen esa calificación más alta desde el inicio, no es necesario realizar los otros 2 intentos. Y listo, eso es todo lo que corresponde a esta semana número 2. ¿Alguna duda con respecto a las actividades de esta semana? ¿Alguna duda con respecto a las actividades de esta semana? Te escucho, Rosa. Bueno, yo nada más quiero hacer una pregunta. Em, bueno, yo nada más quería saber si el orden para hacer las actividades lo podemos hacer como sea, o primero tenemos que hacer las integradoras y luego las formativas. No, no hay ningún orden. Ay, apóyame apagando tu micrófono. Gracias. Ok, no, no hay ningún orden. O bueno, el orden al final de cuentas lo deciden ustedes porque ustedes son quienes organizan sus tiempos. Entonces, tienen que realizar todas o lo ideal es que realicen todas, pero ya ustedes deciden cuál realizan primero. Ah, ok. Entonces, no pasa nada si hago primero las formativas. Bueno, lo que pasa que me pasó que una vez hice primero las formativas y luego ya no pude entregar mis demás actividades. ¿No pudiste entregar tus actividades porque se cerró la semana o porque no te permitió la plataforma?
Lo que pasa que la plataforma no me dejaba, ahora sí no cargaba la página. Ah, bueno, cuando eso sucede, entonces tienes que tomar captura, enviarla, mencionarme a través de esas capturas, ya sea por correo, que es lo ideal porque va a incluir imágenes y en la mensajería no se puede, y ya entonces yo te puedo apoyar con soporte técnico porque ya es una cuestión de la plataforma. Pero si ya se cerró la semana, pues no te va a permitir entregar. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda con respecto a las actividades de esta semana? Vale, entonces, ya que no hay ninguna duda con respecto a las actividades de esta semana, esta fue la segunda de la semana, así que la siguiente, que va a ser la primera de la tercera semana, será el próximo miércoles. Recuerden revisar la rúbrica de las actividades, que son 72 horas máximo de mi parte como asesora para evaluar las actividades, pero son horas hábiles. Así que, por ejemplo, si ustedes envían hoy su actividad a las 6 de la tarde, yo tendría hasta el miércoles a las 6 de la tarde para evaluarla, porque sábado y domingo no son días hábiles, ¿vale? De igual manera, con la cuestión de la mensajería, son 24 horas hábiles máximo como asesora para responder, de modo que si ustedes me contactan hoy a las 6, me envían un mensaje a través de la plataforma o a través del correo electrónico, que son los únicos dos medios oficiales, yo tendría como máximo hasta el lunes a las 6 de la tarde para responderles porque, repito, sábado y domingo no son días hábiles, ¿vale? Y en caso de que haya alguna situación que les imposibilite entregar actividades, entonces me lo indican a través de los mismos dos modos, de la plataforma con la mensajería o a través de lo que es el correo electrónico. Y listo, eso sería todo por el día de hoy.
Les invito a realizar sus participaciones en el foro Aprendiendo y a entregar las actividades que tengan pendientes antes de que concluyamos con esta segunda semana. Tengan un excelente fin de semana y ha sido un gusto interactuar con ustedes. Hasta luego.